La mañana amanecía clara, pero en el corazón de la anciana no había luz. Despertó como siempre, con la lentitud de quien no espera nada del día. El reloj marcaba las 6, y el sonido de las agujas era el único testigo de su existencia. Abrió los ojos, miró el techo y suspiró. No era tristeza exactamente lo que sentía, ni dolor. Era algo más silencioso, más profundo, un vacío, una ausencia que no tenía forma ni razón, pero que lo llenaba todo. Se levantó despacio, cubriéndose los hombros con su chal de lana, y caminó hasta la ventana. Afuera, el mundo parecía vivo. Los pájaros cantaban, los niños corrían, el viento movía las hojas, pero dentro de ella nada se movía. Su corazón latía, sí, pero sin propósito. Era como si respirara por costumbre, como si existiera porque aún no le habían dicho que podía descansar. No había llanto, ni rabia, solo ese hueco mudo que dolía sin hacer ruido. Encendió el fuego para calentar agua y preparó su taza de café. Se sentó en la mesa, sola, como cada día. Miró el vapor subir y pensó que su vida se parecía a ese humo. Se levantaba un instante y luego se disolvía, sin dejar rastro. El silencio de la casa era tan denso que podía oír su respiración, y en medio de todo, una pregunta la perseguía sin descanso. ¿Para qué sigo aquí? El vacío era tan grande que hasta sus oraciones parecían perderse dentro de él. Rezaba por costumbre, pero las palabras le caían al suelo frías, sin vida. «Jesús, ¿aún estás ahí?», murmuró una mañana, sin esperanza de respuesta. El eco de su propia voz la sorprendió. Hacía tanto que no pronunciaba su nombre con sinceridad que se le quebró el alma al hacerlo. Y sin embargo, en ese mismo instante, un pensamiento leve cruzó su mente, tan suave que casi no lo notó. A veces, el vacío no es ausencia, es el espacio que preparo para llenarte. No supo de dónde vino, ni si era su imaginación, pero esa idea se quedó. No llenó el hueco, pero encendió algo pequeño dentro de él. Una chispa, una promesa. La casa era pequeña, pero el silencio la hacía inmensa. Cada rincón guardaba ecos del pasado, risas, voces, pasos que ya no sonaban. Ella caminaba por los pasillos con lentitud, y cada tabla del piso crujía como si también extrañara el peso de otras presencias. Todo estaba en orden, demasiado en orden. Los cuadros colgados, las cortinas limpias, los muebles en su sitio, pero el aire carecía de vida. Era un silencio que no descansaba, un silencio que respiraba con ella. Encendía la radio a veces buscando compañía, pero las voces del mundo la cansaban. Prefería el rumor leve del viento entrando por la ventana o el sonido del reloj marcando las horas. Al menos ellos no se van, pensaba, mientras acomodaba sus cosas una y otra vez, solo para tener algo que hacer. El tiempo parecía no avanzar, como si su casa estuviera suspendida en una espera infinita. En la mesa del comedor aún había 2 sillas, aunque hacía años que nadie se sentaba en la otra. Nunca la movió, no por costumbre, sino por respeto. A veces la miraba con ternura y tristeza, como si en cualquier momento alguien fuera a llegar para ocuparla. Esa pequeña ilusión, que sabía irreal, era lo único que la mantenía en pie algunos días. Por las noches, el silencio se volvía más profundo. Ella se acostaba temprano, no porque tuviera sueño, sino porque no había nada más que hacer. En la oscuridad, el techo se le llenaba de pensamientos, de voces antiguas que a veces parecían hablarle. Entonces cerraba los ojos y rezaba despacio, no por consuelo, sino por costumbre. Y sin embargo, en medio de ese vacío inmenso, a veces sentía algo distinto, como una presencia leve, apenas un roce. No sabía si era el recuerdo o algo más. No se atrevía a creer, pero tampoco a negar. Solo sabía que el silencio por momentos parecía tener alma. Los días se parecían tanto entre sí que la anciana ya no los distinguía. Amanecía, se levantaba, ordenaba lo poco que había que ordenar, preparaba su café y luego
El tiempo se estiraba como una sombra interminable. A veces miraba el reloj solo para asegurarse de que las horas aún existían, pero todo parecía detenido, como si el mundo girara y su vida se hubiera quedado al margen. El peso de los días no estaba en el cansancio físico, sino en la repetición, en la sensación de que nada nuevo llegaría jamás. Cada jornada comenzaba con un leve intento de esperanza. Quizás hoy algo cambie, pero al caer la tarde, el mismo silencio la envolvía, recordándole que no, que nada había cambiado. Pasaba las manos por los objetos del pasado, un retrato enmarcado, una bufanda vieja, una carta doblada tantas veces que ya estaba quebrada en los bordes. Cada cosa le hablaba de un antes, y ese antes era un lugar al que no podía volver. Lo miraba todo con ternura y tristeza, como quien acaricia lo que ya no puede tener. Una tarde, mientras tejía, el hilo se le escapó de las manos. Se inclinó para recogerlo, pero el cuerpo no le respondió de inmediato. Se quedó quieta, con la espalda encorvada mirando el suelo. Y allí, en ese gesto mínimo, sintió todo el peso de su vida. No el de los años, sino el de los días sin propósito. El alma le pesaba más que el cuerpo. Se enderezó con esfuerzo y, sin saber por qué, levantó la mirada hacia el crucifijo que colgaba sobre la puerta. Lo observó largo rato, con los labios apretados. «Tú sabes lo que es el peso, ¿verdad?», murmuró en voz baja. Y por un instante la habitación pareció más liviana. No porque algo cambiara, sino porque al pronunciar esas palabras, comprendió que no estaba tan sola como creía. El día terminó igual que siempre, pero dentro de ella algo había comenzado a moverse, pequeño, invisible, como si el cansancio hubiera abierto un espacio donde el consuelo pudiera entrar. Cada noche, antes de acostarse, la anciana se arrodillaba junto a su cama. Lo hacía sin pensar, como quien respira o cierra los ojos para dormir. Su oración era siempre la misma, repetida palabra por palabra, como un hilo de voz que se niega a romperse: el Padre Nuestro, el Ave María, y algunas frases que ya no sabía si eran súplicas o rutina. Sus labios se movían, pero el alma no los seguía. Las palabras salían sin peso, sin dirección, perdiéndose en el aire de la habitación. A veces, al terminar, se quedaba en silencio, esperando algo. No sabía qué, una sensación, una respuesta, una señal. Pero lo único que oía era el tic-tac del reloj y el rumor lejano del viento. «Debe ser así», se decía. «Quizás Dios también guarda silencio cuando uno ya no tiene nada nuevo que decirle». Una noche, mientras repetía su oración, se detuvo en mitad de una frase. Su voz se quebró, y el silencio que siguió le pareció más honesto que todas las palabras. Bajó la cabeza y, sin saber de dónde venían las lágrimas, susurró: «No quiero hablarte por costumbre, Jesús, pero ya no sé cómo hacerlo de otro modo». Era una confesión simple, sin belleza, pero cargada de verdad. Se quedó así en silencio, con las manos juntas sobre el pecho. No oyó voces, ni sintió luces, solo una calma suave, como si el aire la envolviera con ternura. Tal vez no era respuesta, pero tampoco era vacío. Era algo distinto, una presencia que no necesitaba ruido para hacerse notar. A partir de esa noche, su oración cambió sin que ella lo decidiera. Ya no rezaba tanto con los labios, sino con la respiración, con el corazón. A veces no decía nada, solo permanecía allí, quieta, dejando que el alma hablara sola. Y en ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sentir algo que no sabía nombrar, una pequeña chispa de consuelo. No era alegría todavía, pero ya no era vacío. Era el principio de algo que, sin saberlo, la estaba preparando para el encuentro que transformaría su soledad en presencia. En otro tiempo, los recuerdos habían sido su refugio. Eran los hilos invisibles que la mantenían unida a la vida. Cuando la soledad apretaba, bastaba con cerrar los ojos y volver a esos días de voces, risas y abrazos. Pero últimamente, hasta los recuerdos le dolían. Se habían vuelto imágenes lejanas,
como fotografías que el corazón ya no lograba sostener sin cansancio. Aquella tarde, mientras la luz del sol caía oblicua sobre la sala, abrió una vieja caja de madera. Dentro, los trozos de su historia, cartas dobladas, cintas amarillentas, un pañuelo con iniciales bordadas y una fotografía descolorida donde su esposo sonreía, joven, pleno, con la mirada viva. La sostuvo entre los dedos y por un momento creyó que esa sonrisa podía devolverle el calor perdido. Pero no, algo había cambiado. Ya no bastaba. La imagen, tan familiar, la llenaba de un silencio pesado. Dejó la foto sobre la mesa y cerró los ojos. Sintió el temblor de su alma. «¿Por qué los recuerdos ya no me consuelan, Señor?», preguntó en voz baja. No hubo respuesta. Solo un leve murmullo del viento entrando por la ventana. «¿Será que ya se secó mi corazón?», pensó con tristeza mientras apretaba el crucifijo que colgaba de su cuello. Antes, la memoria le daba vida. Ahora, parecía recordarle lo que había perdido. Y sin embargo, al observar sus manos arrugadas, comprendió algo. El amor no había muerto con el tiempo. Seguía allí, escondido, esperando ser despertado. No en las cosas del pasado, sino en el presente, en ese instante, en esa casa silenciosa. Permaneció sentada un largo rato, mirando la fotografía, y aunque el rostro amado seguía inmóvil, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Por primera vez no buscó consuelo en el recuerdo, sino en el acto de ofrecerlo. «Cuídalo, Jesús», susurró, «donde quiera que esté, y si puedes, cuídame a mí también». Fue una oración breve, pero diferente. No nacía del dolor, sino de una ternura que aún sobrevivía bajo el polvo del tiempo. Y en esa simple entrega, en ese gesto pequeño, su corazón, tan vacío, pareció latir con un poco más de fuerza. Los días seguían pasando, iguales, callados, como si el tiempo se hubiera resignado a girar en torno a su soledad. Pero algo en la anciana había cambiado. Ya no lloraba, no porque la tristeza se hubiera ido, sino porque se había asentado tan hondo que las lágrimas ya no sabían salir. Era una tristeza seca, silenciosa, que no hacía ruido, pero que se sentía en cada respiración. Se movía por la casa con lentitud, sin prisa y sin rumbo. A veces se sentaba junto a la ventana y observaba el mundo sin participar de él. Los niños que corrían por la calle, las vecinas que conversaban, las parejas que pasaban tomadas de la mano. Todo le parecía un paisaje ajeno, como si perteneciera a otra vida, a otro universo donde ya no tenía lugar. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas, se miró las manos apoyadas en el regazo. «Están tan quietas como mi corazón», pensó. Antes solían temblar de emoción, de trabajo, de cariño. Ahora eran solo manos que esperaban sin saber qué. El silencio la rodeaba, pero por dentro había algo más, un hueco, un espacio sin nombre donde todo parecía apagado. Intentó orar, pero no pudo. Las palabras no salían. Su mente estaba vacía y su alma inmóvil. «Jesús, no tengo fuerzas ni para hablarte», murmuró apenas, y en ese momento un pensamiento breve, suave, cruzó por su mente. «No importa, yo te escucho igual». No sabía si era su imaginación o una voz del cielo, pero esas 5 palabras bastaron para que el aire se volviera más liviano. No lloró, no podía, pero el pecho se le ablandó, como si dentro comenzara a moverse algo que había estado dormido por mucho tiempo. Permaneció así, inmóvil, respirando despacio, dejando que el silencio la envolviera sin miedo. Por primera vez, la tristeza no era enemiga, era el suelo donde, sin saberlo, Dios estaba sembrando consuelo. La noche cayó despacio, y ella no encendió la luz. Se quedó sentada en la penumbra, con los ojos cerrados, sintiendo algo nuevo. No alegría, no esperanza aún, pero sí una presencia leve, casi imperceptible, que parecía decirle: «Aún tu silencio tiene voz para mí». El amanecer llegó despacio y con él la anciana despertó sin ilusión. Se sentó en el borde de la cama, mirando la pared sin expresión. Había dormido,
Sí, pero sin descanso. Era como si cada día empezara igual, sin propósito. La rutina seguía. El café, la ventana, el silencio, pero ya nada tenía sentido. Cada gesto le parecía un eco sin respuesta. No sufría como antes, simplemente no sentía. El corazón le latía, pero no sabía para qué. Ni la comida, ni el calor del sol, ni el murmullo de la vida afuera parecían alcanzarla. Todo se había vuelto gris, como una fotografía sin color. Antes al menos tenía dolor, pensó. Ahora solo tengo vacío. Era un pensamiento que le dolió más que cualquier tristeza, porque el dolor al menos la hacía sentir viva. Pero la nada era peor. Intentó buscar algún motivo. Recordó a su esposo, a sus hijos, los años en que el hogar era un refugio lleno de voces. Pero incluso esos recuerdos que antes le arrancaban lágrimas, ahora le parecían lejanos, ajenos, como si pertenecieran a otra mujer, no a ella. ¿Qué hago aquí, Jesús?, susurró. ¿Por qué sigo respirando si no hay fuego en mí? El silencio le respondió, pero esta vez no fue cruel. Había algo diferente, algo leve, como una espera. Era como si Dios no la apurara, como si solo la mirara con paciencia, dejando que sus preguntas se agotaran. Y cuando el alma se vació del todo, cuando ya no tuvo ni una palabra más que ofrecer, sintió una cosa extraña, una calma pequeña, casi invisible, que se instaló dentro. No era consuelo todavía, era apenas un murmullo, como el inicio de una canción que apenas empieza. Pero esa calma, por mínima que fuera, la hizo respirar un poco más hondo. Tal vez aún no he terminado de vivir, pensó, sorprendida por su propio pensamiento. Se levantó con dificultad y caminó hacia la ventana. Afuera, el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes. La luz entró tímida tocando su rostro, y por un instante sintió algo que no sentía desde hacía años. Calor, no en la piel, sino en el pecho. Era débil, pero real. El primer latido del corazón que empieza, sin saberlo, a despertar. Esa noche, la anciana se quedó despierta más tiempo de lo habitual. Afuera, el viento soplaba suave, y la luna iluminaba el cuarto con un resplandor tenue. Se recostó en la cama y, por primera vez en mucho tiempo, no oró por costumbre. Solo se quedó mirando el techo, dejando que los pensamientos vinieran y se fueran. El silencio ya no le pesaba tanto, pero aún seguía sintiendo ese hueco, ese espacio vacío dentro del pecho. Era como si su alma fuera una casa sin lámpara encendida. Cerró los ojos y sin proponérselo pensó, «Señor, no quiero seguir viviendo sin sentirte». No fue una oración formal, ni siquiera una súplica consciente. Fue más bien un suspiro, un deseo que se escapó de su alma cansada. No pedía milagros, ni visiones, ni respuestas, solo quería volver a sentir algo, aunque fuera una brisa, una mirada, un poco de ternura, algo que le recordara que su corazón todavía podía latir por amor, no solo por rutina. Durante un largo rato permaneció así, quieta, esperando sin saber qué. De repente, una lágrima le recorrió la mejilla. No era de tristeza, sino de alivio, porque al fin, después de tanto silencio interior, había sentido un deseo verdadero, y ese simple hecho, tan pequeño, tan humano, era el primer signo de vida después de tanta sequedad. Abrió los ojos y miró hacia la cruz colgada en la pared. La luz de la luna caía sobre el rostro de Cristo, y por un instante la figura pareció mirarla. No se movió, no habló, pero algo en su interior se estremeció. Sintió que esa mirada, muda y serena, comprendía lo que ella ni siquiera sabía expresar. Y comprendió que quizá Jesús no la había abandonado, solo esperaba que lo buscara de nuevo, no con palabras, sino con hambre. El aire de la noche entró por la ventana abierta y le rozó el rostro. Cerró los ojos otra vez y respiró profundamente. «Hazme sentir, Señor», susurró, «aunque duela, solo no me dejes vacía». Y en ese momento, aunque nada cambió afuera, algo dentro de ella se encendió. Un temblor leve,
un calor sutil, un presentimiento de consuelo. El alma, que antes parecía muerta, dio su primer latido de esperanza. El día transcurrió como todos los demás, pero esa tarde algo cambió. No fue un ruido, ni una visita, ni un suceso visible. Fue una presencia leve, silenciosa, que llenó la casa sin anunciarse. La anciana estaba sentada junto a la ventana, tejiendo sin apuro, cuando una brisa suave entró y movió las cortinas. No era un viento cualquiera, tenía una ternura especial, una calidez que no pertenecía al aire. Por un instante sintió que no estaba sola. Dejó el tejido a un lado y alzó la vista. La luz del sol caía oblicua sobre la mesa y en el polvo suspendido en el aire parecía brillar algo dorado. Todo estaba igual, pero no igual. Había una quietud viva, una calma que no pesaba sino que envolvía. Su corazón comenzó a latir un poco más rápido, no de miedo, sino de reconocimiento. «Eres tú», susurró casi sin voz. No esperaba respuesta, pero el aire pareció volverse más tibio, más dulce, como si su susurro hubiera sido escuchado. Por un momento cerró los ojos, y en esa oscuridad suave sintió que algo se movía dentro de ella. No era emoción ni pensamiento, era presencia, una presencia que no exigía nada, que no pedía explicación, que simplemente estaba. El corazón, antes dormido, comenzó a llenarse de una sensación que hacía años no conocía: paz. Las lágrimas llegaron sin aviso, pero no dolían. Caían lentas, serenas, como agua que limpia un terreno seco. No había tristeza en ellas, solo alivio. Era como si su alma, al fin, recordara cómo era sentirse viva, amada, sostenida. Cuando volvió a abrir los ojos, el sol ya se ocultaba y el cielo se teñía de tonos suaves, entre naranja y violeta. Sonrió apenas, con una ternura que no le nacía de la mente, sino del alma. Algo dentro de ella había despertado. No sabía cómo, ni por qué, pero sí sabía de quién. Esa tarde no hubo milagros, ni palabras desde el cielo, pero algo invisible había entrado en su casa y en su corazón, y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Esa noche, el aire dentro de la casa estaba en silencio, pero no era el silencio de siempre, era un silencio lleno, tibio, casi sagrado. La anciana se había quedado dormida en la mecedora, con una manta sobre los hombros y el rosario entre los dedos. De pronto, sin saber si soñaba o velaba, escuchó su nombre: Elena. No fue un sonido que viniera del aire, ni una voz que rompiera el silencio. Fue algo más profundo, una palabra pronunciada dentro de su alma, un llamado que no se oía con los oídos, pero que se sentía con el corazón entero. Abrió los ojos lentamente y el ambiente parecía distinto. La luz de la vela era más cálida, las sombras más suaves, el aire más liviano. No había miedo, solo una calma inmensa, una ternura imposible de explicar. Volvió a escucharla. No estás sola. Esa vez no intentó buscar de dónde venía. No dudó, no necesitaba entender. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero eran lágrimas dulces, de alivio. Su pecho se expandió y una sensación de amor tan grande que casi dolía la envolvió por completo. No era una emoción pasajera, era una presencia. Elena dejó caer el rosario sobre su regazo y apoyó la mano sobre el corazón. «¿Eres tú, Jesús?», murmuró entre sollozos. La respuesta no fue palabra, sino una ola de paz que la recorrió entera. El dolor, el vacío, la sequedad, todo pareció disolverse dentro de esa paz, como la nieve que se derrite bajo el sol. No entendía nada, y al mismo tiempo lo entendía todo. Se quedó así, inmóvil, respirando despacio, mientras una certeza suave se instalaba dentro de ella. Jesús no había estado lejos, nunca. Había permanecido en su silencio, esperando pacientemente el momento en que su corazón, cansado de todo, se abriera de nuevo. Y ahora que por fin lo había hecho, él había hablado, no con ruido, sino con amor. Cuando la llama de la vela tembló, ella sonrió, porque sabía que no era el viento, era él,
En ese instante, el susurro del alma se volvió verdad viva. No estaba sola, ni olvidada, ni vacía. El corazón, por primera vez en muchos años, había sido tocado. El amanecer llegó sin prisa, como si el cielo respetara la quietud que reinaba en su casa. Elena despertó despacio, con la sensación de haber dormido en brazos de algo divino. No recordaba sueños, pero sí el eco de una presencia. La habitación estaba igual, pero el aire tenía otra densidad, otra vida. Era como si lo invisible la envolviera, como si cada cosa, la silla, la manta, el crucifijo, respirara con ella. Se quedó sentada un momento, con las manos sobre el pecho, tratando de comprender. No había escuchado nuevas palabras, pero sentía dentro de sí una compañía inquebrantable. No necesitaba verla, bastaba con sentirla, y la sentía. Jesús estaba allí, no en el aire ni en las paredes, sino en lo más profundo de su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo prisa por moverse. Cerró los ojos y respiró hondo. El silencio no era vacío, era hogar. Su alma, antes hueca y fatigada, se sentía llena, tibia, viva. Todo su ser estaba inmóvil, pero dentro había movimiento, un flujo suave de amor que no tenía origen ni fin. Se dio cuenta de que estaba siendo amada, completamente, sin palabras, sin mérito, sin ruido. Lentamente se arrodilló junto a su cama, no para pedir, sino para estar. Apoyó la frente sobre sus manos y, sin planearlo, comenzó a hablar en voz baja. Jesús, no sabía que podías estar tan cerca. Perdóname por no haberte sentido antes. No eras tú quien se había ido. Era yo quien no sabía quedarme contigo. La emoción la sobrepasó, pero no la ahogó. Era una dulzura profunda, una alegría que no necesitaba expresión. Era el alma respirando a Dios. En ese momento entendió que la fe no siempre se trata de esperar milagros, sino de reconocer que Él ya habita en lo más hondo del alma que lo busca en silencio. Permaneció así, en quietud, durante largo rato. Y cuando abrió los ojos, todo brillaba, no de forma visible, sino desde dentro. Jesús había entrado en su corazón no con promesas ni gestos, sino con su simple presencia, y ese encuentro, invisible a los ojos, lo había cambiado todo. Durante todo el día, Elena sintió dentro de sí algo nuevo, algo que no sabía cómo nombrar. Era como si una llama suave se hubiera encendido en su pecho. No era fuego que quema, sino calor que consuela. La sensación la acompañaba en cada movimiento, al preparar su café, al limpiar la mesa, al regar las flores del patio. Todo lo hacía despacio, como si el mundo hubiera cambiado de ritmo. Era el mismo entorno, pero sus ojos lo veían distinto. El corazón, que antes era hueco, ahora parecía vivo, habitado. No sabía cuándo había comenzado a arder, ni cómo, pero sentía que dentro de ella había alguien respirando con ternura. Y ese alguien no era un recuerdo ni una emoción pasajera, era Jesús. Lo sabía, no porque lo viera, sino porque lo sentía en el silencio, en la calma, en esa nueva alegría mansa que la llenaba sin explicación. A media tarde se sentó junto a la ventana. El sol caía oblicuo sobre el jardín, y el viento movía las hojas con un murmullo apacible. Apoyó una mano sobre su pecho. El calor seguía allí, firme, suave, como si el amor se hubiera quedado a vivir dentro de ella. «¿Estás aquí, verdad?», murmuró con una sonrisa. No hubo respuesta, pero el calor se intensificó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias», añadió, con voz temblorosa, «por venir cuando ya no sabía pedirte». Esa tarde no hubo milagros ni apariciones, pero el milagro ya estaba ocurriendo. Su alma, antes dormida, despertaba. Cada latido era oración, cada respiración, gratitud. No tenía miedo de volver a sentirse viva. Era como si su corazón, después de tantos años de vacío, hubiera recordado su propósito: amar y ser amado. El fuego no dolía, daba vida, y en esa llama silenciosa comprendió algo que siempre había sabido:
pero que solo ahora entendía de verdad, que cuando Jesús entra en el corazón no ocupa espacio, lo llena. Esa noche, cuando el sol ya se había escondido detrás de las colinas, Elena encendió una pequeña vela y se sentó frente a ella. El fuego temblaba despacio, proyectando una luz cálida sobre sus manos. Por mucho tiempo había temido la oscuridad, pero ahora, en la penumbra, no sentía miedo, sentía presencia. Cerró los ojos y apoyó las manos sobre su pecho, justo donde el calor seguía ardiendo, suave y constante. No dijo nada, no había palabras, solo un silencio que lo decía todo. Y entonces, sin esperarlo, comenzó a llorar. Pero ese llanto no era como los de antes, no era desesperado ni triste. Era un llanto limpio, profundo, que venía desde un lugar que había estado cerrado por años. Cada lágrima que caía parecía arrancar un peso antiguo, una culpa, una herida, una ausencia. Sentía que algo dentro de ella se rompía y que al mismo tiempo algo nuevo nacía. Jesús, susurró entre sollozos, no sabía cuánto te necesitaba hasta hoy. La vela seguía ardiendo y su luz parecía acompañar cada palabra. No había ruido en la casa, solo el sonido suave de su llanto. Pero era un llanto hermoso, un llanto que curaba. Recordó las veces en que había orado sin sentir, las veces en que creyó que su voz se perdía, y ahora comprendía que ninguna de esas oraciones había sido en vano. Cada una había sido una gota que, sin saberlo, preparaba su alma para este momento, para este encuentro. Gracias, volvió a decir, con la voz temblorosa. Gracias por quedarte, por llenarme cuando ya no tenía nada. El llanto fue cesando poco a poco hasta que solo quedó el silencio. Pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de ternura, de paz, de vida. Se limpió el rostro con la manga y en su interior sintió una ligereza que no recordaba. Su corazón, antes hueco, endurecido, seco, ahora palpitaba con gratitud. El fuego de la vela seguía firme, y en su llama Elena vio reflejado lo que acababa de pasar. El fuego de Dios había encendido el suyo. Ya no había vacío, solo amor que empezaba a arder sin fin. Los días siguientes pasaron como una melodía lenta y serena. Nada cambió afuera, la misma casa, los mismos objetos, la misma rutina. Pero dentro de Elena todo era distinto. La presencia que había sentido aquella noche no se fue. No era una emoción pasajera, ni un consuelo momentáneo. Era algo constante, profundo, como una llama que no se apaga aunque el viento sople. Cada mañana despertaba con esa sensación dulce, imposible de describir. No necesitaba hablar para sentirla. Bastaba con abrir los ojos y saber que él estaba allí, en el silencio, en el aire, en el ritmo de su respiración. Jesús ya no era una idea lejana ni una memoria de iglesia. Era su compañía invisible, viva, real. Un día, mientras barría el patio, se detuvo sin razón aparente. El sol caía sobre las flores y el aire olía a tierra mojada. Cerró los ojos y susurró: «Sigues aquí, Señor». Y no oyó palabras, pero lo sintió, esa paz, ese calor suave que la abrazaba desde dentro, y comprendió que sí, que Jesús no solo la había visitado, se había quedado. Ya no tenía miedo de los días vacíos, porque ninguno lo era. Incluso los silenciosos, incluso los lentos, estaban llenos de su presencia. Cuando cocinaba, lo hacía con amor, como si preparara el pan para él. Cuando tejía, cada punto era una oración. Y al caer la tarde, cuando la luz se volvía dorada, hablaba con él como se habla con un amigo, sin rituales, sin temor, solo con gratitud. Una noche, mientras se acomodaba para dormir, apoyó la mano sobre su pecho. El corazón latía tranquilo, firme. Antes me dolía sentirlo, susurró, ahora me consuela. Y en ese gesto comprendió que el amor de Jesús no había venido para llenar un momento, sino para habitar su vida. Desde entonces, el silencio ya no era un vacío que la asustaba. Era un espacio habitado, un santuario,
un hogar donde Dios respiraba con ella. Una tarde, mientras el sol descendía detrás de los árboles, Elena abrió la vieja caja de madera que guardaba en su armario. Dentro estaban los rastros de su historia: cartas, fotografías, pañuelos, pequeños objetos que habían resistido al tiempo. Durante años no había podido mirarlos sin que el corazón se le encogiera. Cada recuerdo era una herida abierta, un recordatorio del amor perdido y de los días que ya no volverían. Pero esa tarde algo era distinto. No había miedo en sus manos, ni lágrimas en sus ojos, solo ternura. Tomó una fotografía entre los dedos. Era su esposo, joven, sonriente, con esa mirada serena que tanto la había enamorado. Durante un momento, sintió que su alma volvía a aquel instante, al día en que fue tomada. Pero no sintió dolor, sintió gratitud. «Gracias, Señor», murmuró, «por todo lo que viví, incluso por lo que perdí». Se dio cuenta de que su pasado, con todo su amor y su pérdida, no era un peso que debía cargar, sino un regalo que ahora podía entregar. Lo miró todo con ojos nuevos, como quien contempla una historia escrita con lágrimas y esperanza, sabiendo que ninguna de esas páginas había sido inútil. En cada una de ellas, incluso en las más oscuras, Jesús había estado presente, aunque ella no lo supiera. Guardó las cartas una por una, pero antes de cerrar la caja, apoyó la mano sobre ellas y dijo en voz baja: «Ya no te lloro, te agradezco». Y esa simple frase, dicha entre el susurro y la oración, selló su reconciliación con la vida. Elena entendió entonces que el consuelo de Dios no borra el pasado, lo redime, le da sentido, le pone luz donde antes solo había sombra. Cada pérdida, cada vacío, cada noche de llanto tenía ahora un propósito: prepararla para ese momento de paz. Cuando cerró la caja, el corazón no le pesaba. Al contrario, se sentía ligero, pleno, lleno. El amor que creía muerto seguía vivo, pero transformado. Ya no era nostalgia, era presencia. Su historia por fin estaba completa. Elena despertó con el canto de un gorrión posado en el alféizar de la ventana. Era un sonido pequeño, casi frágil, pero su alma lo recibió como una melodía sagrada. Se incorporó con lentitud, y al mirar sus manos, pensó en cuánto habían esperado, inmóviles, sin propósito, durante tantos años. Esas mismas manos que antes solo sabían sostener la tristeza, ahora temblaban de una energía nueva, suave pero viva. «Mis manos también te pertenecen, Señor», susurró. Fue hasta la cocina y encendió el fuego. El aroma del pan que comenzó a hornear llenó la casa con una calidez que no recordaba. No cocinaba para nadie, pero no se sentía sola. Cada movimiento era un gesto de amor, cada ruido del cuchillo, una pequeña oración. No hacía nada extraordinario, y sin embargo, todo lo que tocaba tenía un brillo distinto. La rutina, que antes le pesaba, ahora se sentía sagrada. Después, tomó su canasta y salió al pequeño jardín. El sol caía suave sobre las flores que había regado semanas atrás. Se agachó con esfuerzo y apartó la tierra para plantar algunas semillas nuevas. Sus dedos, arrugados y lentos, se hundían en la tierra húmeda, y al hacerlo, sintió que estaba sembrando algo más que flores. Estaba sembrando esperanza. Cada grano que caía era un símbolo de la vida que Jesús había vuelto a poner en ella. Mientras trabajaba, sintió el viento rozar su rostro y por un instante creyó oír una voz dulce dentro de su corazón. «Sigue, hija, la vida aún te necesita». Cerró los ojos y sonrió, con las manos manchadas de tierra y el alma limpia. No necesitaba entender. Sabía que esas pequeñas acciones eran su forma de responder al amor recibido. Cuando terminó, se quedó observando el jardín, respirando hondo, con el corazón lleno. «Mira, Jesús», dijo en voz baja, «todo vuelve a florecer, hasta yo». Y en ese instante supo que la fe no siempre se demuestra con palabras o con milagros, sino con manos que, después de tanto tiempo quietas, vuelven a moverse por amor. Elena
se sentó en su vieja mecedora al caer la tarde. El aire era fresco y el cielo se teñía de colores suaves entre dorado y rosa. Escuchaba los sonidos de la calle, niños jugando, una puerta que se cerraba, el ladrido distante de un perro. Todo seguía igual que siempre, pero en su interior nada era igual. Había una paz tan profunda que no sabía de dónde venía, pero sí sabía quién la sostenía. No era una paz del cuerpo ni de la mente, era del alma. Esa paz no dependía de tener compañía ni de ver milagros. No nacía de las circunstancias, sino de la presencia que ahora vivía dentro de ella. Antes pedía que cambiaras mi vida, Señor, murmuró con una sonrisa tranquila, pero fuiste tú quien cambió mi corazón. Y al decirlo, comprendió que el mundo podía seguir igual, y aún así, todo ser distinto. Pasaban los días y a veces la tristeza aún la visitaba. Había momentos de silencio, de nostalgia, de recuerdos que dolían un poco, pero esa tristeza ya no la derrumbaba. Se había vuelto suave, casi amable. Era como una vieja amiga que venía a recordarle lo que fue, sin arrebatarle la paz del presente. Jesús no había borrado su humanidad, solo la había llenado con su amor. Una tarde nublada, mientras caía una llovizna fina, Elena encendió una vela y la puso junto al crucifijo. El resplandor anaranjado llenó el cuarto de una luz serena. Cerró los ojos y dejó que el silencio hablara. No necesitaba decir nada, porque en ese silencio habitaba Dios. No en el ruido, no en las palabras, sino en esa calma profunda que la envolvía por dentro. Abrió los ojos lentamente y miró la llama danzante. «Esta paz, Señor», dijo despacio, «no me la dio el mundo, por eso el mundo no puede quitármela». Y al pronunciarlo, una sonrisa leve, de esas que nacen desde el alma, se dibujó en su rostro. Elena había aprendido que la fe no siempre quita la tormenta. A veces solo enseña a dormir bajo ella, y en su corazón ya no había miedo ni vacío. Solo un descanso sereno, sostenido por aquel que nunca se va. La mañana amaneció brillante, con un sol que parecía más dorado que de costumbre. Elena abrió las ventanas y dejó que la luz entrara sin medida. El aire fresco le acarició el rostro, y al inhalar sintió una plenitud tan grande que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para contenerla. No era una emoción pasajera, ni una alegría que dependiera de algo concreto. Era algo mucho más hondo. Su corazón, antes hueco y seco, estaba lleno. Se sentó frente a la mesa con la taza de café entre las manos y observó el vapor elevarse. «Mírame, Señor», dijo en voz baja, «ya no me falta nada». Y al decirlo, comprendió que lo que antes buscaba afuera, en la compañía, en el pasado, en los recuerdos, ahora lo había encontrado dentro. Su alma era un templo, y Jesús moraba en él, no como una visita, sino como un hogar. El amor de Dios había llenado cada rincón de su vacío, no con ruido, no con milagros visibles, sino con una ternura persistente que se filtró poco a poco entre las grietas del alma. Allí donde antes había nostalgia, ahora había gratitud. Donde hubo miedo, ahora habitaba confianza. Y donde reinaba el silencio, ahora reposaba la presencia viva de Cristo. Elena no necesitaba grandes razones para sonreír. Le bastaba con respirar, con ver el cielo, con sentir el pulso tranquilo de su propio corazón, porque cada latido le recordaba lo mismo. No estoy sola, nunca lo estuve. Al mediodía, salió al patio y miró sus flores florecidas. El sol caía sobre ellas y el aire olía a vida nueva. Así es mi alma ahora, pensó, llena de ti. No hubo lágrimas ni palabras, solo una sensación infinita de paz. Todo estaba en su lugar, todo tenía sentido. Y mientras el viento movía las hojas y el cielo se abría más claro, Elena comprendió el milagro. No era que Jesús hubiera llenado su corazón solo por un instante. Era que lo había transformado en el lugar donde él mismo decidió quedarse. Elena comenzó a notar que algo en ella irradiaba sin que lo intentara. No era algo visible a los ojos, sino algo que se sentía.
Las vecinas que antes la encontraban triste ahora decían que su rostro parecía más joven, que su voz tenía un tono diferente. Ella sonreía, pero no explicaba nada. Sabía que no era ella quien brillaba, sino aquel que moraba en su interior. La luz no venía de afuera, brotaba desde el fondo de su alma. Por las mañanas, al mirarse en el espejo, se sorprendía al ver la suavidad en sus propios ojos. Ya no se reconocía en la mujer de antes, aquella que cargaba la sombra del vacío. Había algo nuevo en su mirada, serenidad, esa paz que nace cuando uno ha sido abrazado por Dios y ya no necesita nada más. No soy distinta por fuera, pensaba, pero adentro todo es luz. Cada día, al amanecer, se sentaba junto a la ventana con su rosario entre las manos. No siempre oraba en voz alta, a veces solo respiraba, dejando que el amor se moviera dentro de ella. Sabía que no hacía falta hablar tanto, bastaba con estar. Y en ese silencio lleno de vida, sentía a Jesús como una llama constante, una claridad que no se apaga, incluso en los días nublados. Esa luz interior la acompañaba incluso en las pequeñas cosas, al preparar la comida, al limpiar la casa, al ayudar a quien tocaba su puerta. Cada gesto era una forma de compartir lo que había recibido. Ya no necesitaba predicar, ni explicar. Su presencia bastaba. La paz que irradiaba hablaba sola. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, levantó la vista al cielo y sonrió. «Ahora entiendo, Señor», dijo despacio. «Tú no llenaste mi corazón para guardarte solo para mí. Lo hiciste para que otros también te vean en mí». Y así, mientras el día se apagaba, su alma seguía encendida. La luz de Cristo, esa que no necesita lámpara ni fuego, brillaba dentro de ella, silenciosa, humilde, eterna. Elena despertó antes del amanecer. La casa estaba completamente quieta. No se oía ni el canto de los pájaros, ni el murmullo del viento, pero el silencio no era vacío. Era un silencio lleno, vivo, suave, como si respirara con ella. Se quedó unos minutos acostada, sintiendo esa calma que parecía venir de lo eterno. Su corazón latía tranquilo, no apurado, no herido, sino en reposo. Se incorporó despacio y caminó hasta la ventana. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse y una franja de luz dorada se extendía por el horizonte. «Es hermoso», pensó, «pero no más hermoso que lo que llevo dentro». Y sonrió, porque ahora entendía que lo que la rodeaba no era lo que le daba sentido a la vida. Era lo que había aprendido a mirar con los ojos del alma. Durante años había temido al silencio, pensando que era señal de soledad. Hoy lo entendía distinto. El silencio era su lugar de encuentro con Dios. Era el idioma en que Él le hablaba, sin palabras, solo con presencia. En ese silencio encontraba refugio, descanso, amor. Era un silencio habitado. Se sentó en su mecedora y tomó el rosario entre las manos. No necesitaba recitarlo entero, bastaba con sostenerlo y respirar. «Estás aquí», dijo suavemente, «y eso me basta». Cerró los ojos y el mundo desapareció por un instante. En su interior, la paz se extendía como un río manso, llenándolo todo. No había pasado, ni futuro, ni vacío, solo un presente infinito, Jesús y ella, en silencio. Cuando abrió los ojos, la luz del amanecer había llenado la habitación. La vela que aún ardía en la mesa tembló levemente, como saludándola. Elena sonrió con dulzura. No sentía nostalgia, ni tristeza, ni miedo. Su alma reposaba en Dios, como una hoja que, después de tanto viento, por fin encuentra dónde quedarse. El silencio habitado era ahora su hogar, y en ese hogar invisible, su corazón, aquel que un día estuvo vacío, estaba lleno, lleno de presencia, lleno de amor, lleno de Jesús.